Hola amigos, hoy con un nuevo video de metalurgia y por supuesto retomando un tema muy importante que tiene que ver con la electrometalurgia. La verdad, este es un ejercicio que me enviaron hace mucho tiempo, pero que por temas laborales, cierto, no he podido realizarlo. Bueno, ahora que tengo unas pequeñas y merecidas vacaciones, creo, voy a retomar, y qué mejor que presentarles, cierto, este ejercicio que la verdad lo encontré pero muy interesante, cierto, y que tiene que ver con la electrorefinación del cobre. Y dice lo siguiente: bueno, la planta refinadora, cierto, de cobre Don Roberto trabaja con 1440 celdas. Cada celda, cierto, contiene 25 ánodos y 26 cátodos. Los cátodos son de 38 por 29 pulgadas. Y por supuesto la densidad de corriente con la cual están operando esta planta es de 27.8 amperes por pie cuadrado. Y la eficiencia de trabajo, cierto, de corriente es de un 90%. Nos dicen además que las celdas se encuentran distribuidas en 6 circuitos separados, donde cada uno trabaja con su propio rectificador, el cual entrega 1130 kilowatts. El sistema múltiple es utilizado, muy importante ese detalle. Del voltaje de celda, considerar que se utiliza un 65% en el voltaje asociado al electrolito. Y nos entregan la información de la separación de ánodo y cátodo, que tiene que ser de 5 centímetros. Por lo tanto nos piden determinar, cierto, la producción de la planta en kilogramos por día y en toneladas por año, el incremento del espesor de un cátodo por día, el voltaje de la celda y finalmente la resistividad del electrolito. Ya, hoy la verdad está muy bueno este ejercicio, por eso que lo realicé. Así que agradezco mucho a las personas que me enviaron este ejercicio, la verdad, hace mucho tiempo. Y bueno, empecemos con la letra A, que dice determinar la producción de la planta en kilogramos por día y en toneladas por año. Bueno, como todo ejercicio de electrometalurgia, ya sea de electroobtención como de electrorefinación, siempre lo importante es trabajar con respecto a lo que sucede en una celda. Y luego, por supuesto, estos resultados los podemos extrapolar, ¿cierto?, a toda la planta. Bueno, considerando una sola celda, por supuesto podemos calcular tranquilamente el área disponible en el cual vamos a depositar, ¿cierto?, en esta celda. Por lo tanto, tenemos que calcular, ¿cierto?, el área de depósito en una celda en primer lugar. Y bueno, acá hay que tener presente lo siguiente, porque lo cotidiano es que siempre el número de cátodos sea menor que el número de ánodos, de tal forma de que cada cátodo, ¿cierto?, uno pueda depositar por ambas caras. Es decir, ánodo, cátodo y ánodo. Entonces siempre los cátodos se quedan encerrados, ¿cierto?, entre ánodos. Pero sin embargo, en este ejercicio lo tienen diseñado, ¿cierto?, con 25 ánodos y 26 cátodos. Entonces eso requiere otro tipo de ordenamiento. Como en este caso son más cátodos que ánodos, es evidente que en la celda, ¿cierto?, la placa número 1 va a corresponder al cátodo. Después vendrá la placa número 1 del ánodo. Después vendrá la placa número 2 del cátodo, ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, ánodo. Y finalmente acá van a cerrar con un cátodo. Eso es lo primero que uno debe comprender con respecto a esta configuración, en donde los cátodos, ¿cierto?, en número superan, ¿cierto?, al número de ánodos. Como el cátodo número 1 y el cátodo número 26, ¿cierto?, están en los extremos de la celda, es evidente que solamente se va a depositar sobre una sola cara de esos cátodos que están en los extremos. Entonces, por lo tanto, si yo quiero considerar el área de depósito, ¿cierto?,
en una celda, por supuesto que en primer lugar tiene que ser el cálculo del área de una cara, que sería simplemente multiplicar el largo por el ancho, ¿cierto? 38 por 29 pulgadas. Este simple cálculo me permite calcular, ¿cierto?, el área de una cara. Por supuesto tengo que considerar por ambas caras, ¿cierto? Ahí está el número 2. Y finalmente, ¿cierto?, por el número de placas. Y como ya explicamos, ¿cierto?, es evidente que perdón, el número de placas totales, ¿cierto?, va a ser, en este caso, igual a 25. Claro, porque recordad que nosotros solamente depositamos, ¿cierto?, en los cátodos. Por lo tanto, cátodo 1 y cátodo 26 están en los extremos. Por lo tanto, en el centro se encuentran desde el cátodo número 2 hasta el cátodo número 25. Por lo tanto, ahí yo tendría 24 placas, ¿cierto?, en donde yo voy a depositar por ambas caras. Y en la placa número 1 y la placa número 26, como solamente estoy depositando por una sola cara, es evidente que eso yo lo podría tomar como una sola placa completa, ¿cierto? Una cara por el extremo de entrada, ¿cierto? Una cara por el extremo de la otra placa, ¿cierto? Digamos, de salida, ¿cierto?, de esta configuración. Por lo tanto, sería por 25 placas o 25 electrodos, ¿cierto? Y ese es el cálculo que nos llevaría, ¿cierto?, a determinar el área disponible, ¿cierto?, en una celda. Por lo tanto, ¿cierto?, al hacer este cálculo, ¿cierto?, en nuestra amiga fiel, la calculadora, nos daría un valor de 55.100 pulgadas al cuadrado. Perfecto. Ahora, una vez que hemos determinado, ¿cierto?, el área de depósito, lo siguiente es determinar la intensidad que corresponde a una celda, ¿cierto? Y eso es muy sencillo porque eso uno lo puede determinar a través de la siguiente fórmula, ¿cierto? La intensidad de la celda, ¿cierto?, va a ser igual a la densidad de corriente multiplicado, ¿cierto?, por el área de depósito. Y esos datos ya los tenemos ya, ¿cierto? Porque la densidad de corriente la entregaron, que corresponde a 27.8 amperes por pie cuadrado, y el área de depósito recién la acabamos de calcular. Por lo tanto, ¿cierto?, si reemplazamos, nos quedaría 27.8 amperes por pie cuadrado multiplicado, ¿cierto?, por 55.100 pulgadas al cuadrado. Evidentemente acá tengo una inconsistencia de unidades, pero eso es muy sencillo de trabajar, ¿cierto? Hacemos una humilde conversión. Nos acordamos que un pie al cuadrado, ¿cierto?, es igual a 144 pulgadas al cuadrado. Bueno, ahí se simplifican, ¿cierto?, los pies al cuadrado, ¿cierto?, las pulgadas al cuadrado también, ¿cierto? Y esto nos da como resultado, ¿cierto?, 10.637.361 amperes. Por lo tanto, esa sería la corriente que estaría ingresando en una celda. Ahora que tengo la corriente, ¿cierto?, tranquilamente puedo determinar la masa teórica que me va a producir una celda. ¿Cierto? Cuando hablamos de masa teórica nos estamos refiriendo a que estamos suponiendo que vamos a utilizar un 100% con respecto a la corriente disponible. Pero nosotros sabemos que eso en la realidad no ocurre. Pero sin embargo, ¿cierto?, tenemos que hacer esta pasada, ¿cierto?, por la masa teórica, de lo que va a producir una celda. Y eso sale, ¿cierto?, con la poderosa ley, ¿cierto?, de Faraday, ¿cierto?, en la cual dice que la intensidad multiplicada por el tiempo y multiplicado por el peso atómico del elemento a depositar, ¿cierto?, dividido, ¿cierto?, por el número de electrones en juego y por la constante de Faraday. Si yo reemplazo, ¿cierto?, la intensidad, lo acabamos de calcular, que son los 10.637.361 amperes, por el tiempo. Y acá, por supuesto, ¿cierto?, el tiempo en esta fórmula tiene que entrar en segundos. Recordar que nuestros cálculos, ¿cierto?, nos están pidiendo la producción por día, por lo tanto, debería entrar un día, pero ese día tenemos que hacer la conversión a segundos, ¿cierto? Y un día es igual a 24 horas, y una hora es igual a 3.600 segundos, ¿cierto? Ahí se van los días, se van las horas, y ahí tendríamos listo, ¿cierto?, nuestro tiempo expresado en segundos,
Luego multiplicado por el peso atómico del cobre, ¿cierto? Que en este caso estamos considerando el valor de 63.54. Todo eso dividido por el número de electrones, que en el caso del cobre, ¿cierto? El cobre en la solución se encuentra como ion cúprico, ¿cierto? Es decir, cobre más 2. Ese cobre más 2 tiene que estar tomando 2 electrones, ¿cierto? Para que se pueda reducir y finalmente llegar a este estado metálico. Entonces, ahí está el número 2, que representa el número de electrones en juego, la constante de Faraday. Bueno, acá uno la redondea a este valor de 96.500. Bueno, yo ya he explicado en otros libros, ¿cierto? Que el valor es de 96.485 puntos y unos pequeños decimales, ¿cierto? Pero sin embargo, en muchos libros de ingeniería es totalmente aceptado que uno podemos, que nosotros podemos ocupar, ¿cierto? Este valor redondeado, así que no habría ningún problema. Si no me creen, ¿cierto? Pueden revisar muchos textos donde trabajan con este valor redondeado. Bueno, así como está planteado, este resultado nos va a estar dando en gramos. Y evidentemente nos va a dar un número muy grande en gramos. Entonces inmediatamente voy a hacer la conversión, ¿cierto? Para expresarlo en kilogramos primero, claro. Lo voy a expresar en kilogramos. Entonces, como esto es gramos, ¿cierto? Así como está, es gramos. Entonces si yo acá agrego en el denominador el valor de 1000, inmediatamente esos gramos los estoy llevando a kilogramos, ¿cierto? Claro, porque un kilogramo, ¿cierto? Es igual a 1000 gramos. Entonces, inmediatamente estoy haciendo la conversión. Bueno, este resultado, ¿cierto? Luego de llevarlo a la calculadora, ¿cierto? Nos da un valor de 302.578 kilogramos. Eso es lo que me estaría produciendo, ¿cierto? Una celda en forma teórica, ¿cierto? Esa es la cantidad de masa que me estaría produciendo una celda por día, ¿cierto? En forma teórica. Ahora que tengo la producción teórica, puedo calcular, ¿cierto? La producción real de una celda. Y eso es muy fácil porque para calcular la producción real, acá utilizo, ¿cierto? La eficiencia en corriente. Es decir, la masa teórica en una celda, ¿cierto? Si yo la multiplico por la eficiencia, ¿cierto? Y por supuesto esto lo divido por 100, inmediatamente, ¿cierto? Me va a dar el valor de la masa real que está produciendo una celda. Por lo tanto, si yo reemplazo, ¿cierto? En esta fórmula, me daría lo siguiente, ¿cierto? Sería 302.578 kilogramos, ¿cierto? Multiplicado, ¿cierto? Por 90 y todo eso dividido en 100, ¿cierto? Me da un valor de 272.320 kilogramos. Esa sería la masa real que estaría produciendo, ¿cierto? Una celda en esta planta, ¿cierto? Por supuesto, la masa real siempre tiene que ser menor que la masa teórica, porque, como ya dijimos, ¿cierto? La masa teórica está considerando un 100% de uso, ¿cierto? De utilidad de la corriente disponible. Pero en la realidad eso no ocurre porque siempre tenemos fuga de corriente, ¿cierto? Tenemos fuga de corriente, ya sea por reacciones secundarias, tenemos pérdida de corriente, por el tema de las conexiones, los contactos, pérdida de corriente, ¿cierto? Que tiene que ver con la resistencia, ¿cierto? Que opone el mismo electrolito, etc. Entonces, por eso que la masa real siempre tiene que ser menor, ¿cierto? Que la masa teórica. Bueno, ahora que tengo la masa real en una celda, ahora tranquilamente puedo calcular, ¿cierto? Lo que produce la planta completa, ¿cierto? Claro que sí, porque la producción de la planta, ¿cierto? Va a ser igual a lo que produce realmente una celda multiplicado, ¿cierto? Por el número de celdas totales. Y esos datos ya los tenemos, ¿cierto? Porque esta planta trabaja con 1440 celdas, entonces bastaría con reemplazar, ¿cierto? Por lo tanto, la producción de la planta sería igual a 272.320 kilogramos multiplicado, ¿cierto? Por 1440 celdas, y eso nos da un valor de 392.140.8 kilogramos por día. Y esa sería la producción de la planta, ¿cierto? En donde nos piden expresado en dos formas, ¿cierto? La producción en kilogramos por día y la producción en toneladas por año. Pero para calcular la producción en toneladas por año, ¿cierto? Es una simple conversión, ¿cierto?
Por lo tanto, yo podría decir, ¿cierto?, que esa producción diaria, ¿cierto?, de los 392.140.8 kilogramos por día, ¿cierto?, si yo utilizo los factores de conversión, en donde una tonelada, ¿cierto?, es igual a 1000 kilogramos, ¿cierto?, ahí se van los kilogramos, y donde un año, ¿cierto?, es equivalente a 365 días. Se van los días y ahí quedaría expresada la producción, ¿cierto?, en toneladas por año. Por lo tanto, al llevarlo a la calculadora, me da un valor de, ahí está, ¿cierto?, 143.131.392 toneladas por año. Y esa sería la producción de la planta, ¿cierto?, según las características, ¿cierto?, que nos han entregado, ¿cierto?, en este ejercicio. Bueno, vamos ahora por el inciso B, que nos preguntan, ¿cierto?, el incremento del espesor de un cátodo por día. Bueno, para resolver esta parte, ¿cierto?, hay dos formas. Una es donde uno perfectamente podría tomar la masa completa, ¿cierto?, que produce la celda, ¿cierto?, y después dividirlo por el número de placas, ¿cierto?, y podría llegar al resultado, ¿cierto?, solicitado. La otra forma, ¿cierto?, que por lo menos a mí me gusta, ¿cierto?, es calcular, ¿cierto?, la masa, ¿cierto?, que se deposita por una cara de este cátodo, pero a partir de la corriente asociada, ¿cierto?, a una cara. Y esa es la forma de cómo yo lo voy a explicar, ¿cierto? Por lo tanto, yo para calcular este depósito, ¿cierto?, de este cátodo, voy a calcular, ¿cierto?, la corriente que pasa por una cara, ¿cierto? Bueno, el cátodo, ¿cierto?, se deposita siempre por ambas caras. Bueno, salvo por los cátodos que están en los extremos, ¿cierto? Pero en un cátodo que está en el centro, ¿cierto?, va a recibir depósito por una cara, ¿cierto?, y depósito por la otra cara. Entonces, como yo quiero calcular, ¿cierto?, la corriente que va a recibir por una sola cara, eso es lo que voy a hacer. Entonces, por lo tanto, ¿cierto?, tengo que calcular el área disponible en una cara. Y eso es muy sencillo, ¿cierto?, porque sale de multiplicar el largo por el ancho solamente. 38 por 29 pulgadas, ¿cierto?, nos da un valor de 1102 pulgadas al cuadrado. Ese sería el área disponible en una cara. Por lo tanto, la intensidad, ¿cierto?, asociada a una cara va a ser igual a la densidad de corriente, que son 27.8 amperes por pie cuadrado, multiplicado, ¿cierto?, por el área de una cara, que nos dio 1102 pulgadas al cuadrado. Y bueno, acá hay que hacer unas conversiones, ¿cierto?, que a este nivel nadie debería tener problemas, ¿cierto? Yo me acuerdo que un pie al cuadrado, ¿cierto?, es igual a 144 pulgadas al cuadrado, ¿cierto? Esa relación usted la pueden sacar de cualquier libro. Yo generalmente siempre ocupo el reconocido libro, ¿cierto?, del profesor Perry, ¿cierto?, el manual del ingeniero químico. Ahí hay un apartado, ¿cierto? El primer capítulo habla de las conversiones, entonces está todo ahí. Bueno, ahí está digamos, esta relación entre pie cuadrado y pulgadas cuadradas, ¿cierto? Entonces acá simplificamos los pies al cuadrado, simplificamos las pulgadas al cuadrado y la calculadora, ¿cierto?, nos da el valor de 212.747 amperes. Esa sería la corriente asociada, ¿cierto?, a una cara. Como tengo la corriente asociada a una cara, ¿cierto?, ahora perfectamente puedo aplicar Faraday, es decir, la masa teórica, y acá aplicando un poco de violencia, ¿cierto? La masa teórica, violencia matemática, por supuesto. La masa teórica está asociada, ¿cierto?, a la corriente, que ya lo calculamos, ¿cierto?, por el tiempo, que acá tiene que entrar en segundos. Pero acá me están preguntando el incremento que sufre, ¿cierto?, el espesor por día. Entonces, por lo tanto, sería un día el tiempo, eso lo transformamos en segundos, recordando que un día es igual a 24 horas, una hora es igual a 3600 segundos, ¿cierto? Simplificamos los días, simplificamos las horas, perfecto, y eso lo multiplicamos por el peso atómico. Eso es lo que nos dice la fórmula de Faraday, la forma resumida, por supuesto. Y todo eso dividido, ¿cierto?, por el número de electrones, ¿cierto? En este caso equivale a 2. Bueno, eso ya lo expliqué en el inciso A.
y finalmente por la constante de Faraday. Así como está, ¿cierto?, expresado, ¿cierto?, este resultado nos tiene que dar en gramos. Esta vez no voy a hacer ninguna conversión, así que lo voy a dejar expresado en gramos, ¿cierto? Por lo tanto, el resultado es 6.051.556 gramos. Eso es lo que se estaría depositando en una cara del cátodo, ¿cierto?, durante el tiempo de un día, ¿cierto?, esa cantidad. Entonces, como tengo la masa teórica de lo que se está depositando en una cara, ahora tranquilamente podemos calcular, ¿cierto?, la masa real que se va a depositar en una cara. Y como ya lo habíamos hecho en el inciso A, vamos a utilizar, ¿cierto?, de nuevo la eficiencia en corriente. Es decir, sería la masa teórica multiplicado, ¿cierto?, por la eficiencia en corriente, y todo eso dividido en 100. Y ese valor nos da un resultado de 5.446.400 gramos. Esa es la masa que se va a obtener en una cara, ¿cierto?, del cátodo al cabo de un día. Perfecto. Tenemos la masa. Ahora lo que tenemos que hacer, esa masa, ¿cierto?, tenemos que expresarla, ¿cierto?, en términos de volumen. Y en ingeniería, ¿cierto?, cuando uno quiere transformar una masa, lo quiere llevar a volumen, sencillamente necesita el valor de la densidad, ¿cierto? Y como esta masa es una masa de cobre, por lo tanto, yo puedo obtener la densidad del cobre, ¿cierto?, de cualquier libro de química o también del mismo libro del ingeniero químico, ¿cierto?, del profesor Perry. Así que yo de hecho el valor lo busqué ahí, en ese libro, ¿cierto? Y bueno, teniendo la masa y teniendo la densidad del cobre, ¿cierto?, podemos tranquilamente calcular el volumen del depósito, ¿cierto? Porque recordando que la densidad es igual a la masa partido por el volumen, si yo despejo volumen, me quedaría volumen es igual a la masa partido, ¿cierto?, por la densidad. Por lo tanto, volumen depositado, ¿cierto?, sería esos 5.446.400 gramos dividido, ¿cierto?, por la densidad del cobre, que según el manual del ingeniero químico, ¿cierto?, el profesor Perry es de 8.92 gramos por centímetro cúbico. Entonces acá simplificamos los gramos, ¿cierto?, y por supuesto el volumen nos quedaría expresado en centímetros cúbicos, con un valor de 610.583 centímetros cúbicos. Perfecto, hemos calculado el volumen asociado, ¿cierto?, al depósito en una cara al cabo de un día. Ahora, para calcular el espesor, tenemos que tomar, ¿cierto?, que la forma, ¿cierto?, de este depósito, ¿cierto?, es un paralelepípedo, ¿cierto? Y como todo paralelepípedo, ¿cierto?, su volumen es igual, ¿cierto?, al área basal, ¿cierto?, por la altura. Entonces, si yo lo quiero, digamos, asociar, ¿cierto?, a lo que estamos calculando, el volumen del depósito va a ser igual, ¿cierto?, al área de la base, que es lo mismo que decir la cara, el área de la cara, multiplicado, ¿cierto?, por la altura, que en este caso sería nuestro espesor. Claro que sí, porque a ver, voy a tomar mi celular como ejemplo, ¿cierto? Si este es mi cátodo, ¿cierto?, acá está la cara, y yo quiero calcular el espesor, lo que va a ir aumentando, ¿cierto?, al cabo de un día. Bueno, si esto esta placa yo la coloco en forma horizontal, ahí estarán viendo, ¿cierto?, el área de la base, y acá sería nuestra altura o nuestro espesor. Y justamente eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, teniendo claro ese concepto, ¿cierto?, bueno, espero se haya entendido, habría que despejar el espesor, ¿cierto?, de esta humilde fórmula, es decir, me quedaría que el espesor va a ser igual al volumen del depósito dividido, ¿cierto?, por el área de la base. Y el volumen del depósito lo tenemos, el área de la base muy fácil de calcular, ¿cierto? Y sería nada más que reemplazar. Por lo tanto, el espesor del depósito sería igual al el volumen encontrado, ¿cierto?, el volumen del depósito, los 610.583 centímetros cúbicos, dividido, ¿cierto?, por el área
de una cara, ¿cierto? Porque estamos calculando todo lo que pasa en una cara. Y este valor ya lo habíamos calculado previamente. Así que ahí está, ¿cierto? 1102 pulgadas al cuadrado. Bueno, esto hay que ordenarlo, por supuesto. Conversiones. Sabemos que una pulgada es igual a 2.54 centímetros, ¿cierto? Ahí está. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros, ¿cierto? Y ahí simplemente simplificamos las pulgadas al cuadrado, ¿cierto? Y también se me van los centímetros, ¿cierto? Al cuadrado. Claro, porque en el numerador son centímetros cúbicos, abajo centímetros al cuadrado. Entonces finalmente el resultado me quedaría expresado en centímetros. Eso al llevarlo a la calculadora nos da un valor de 0.086 centímetros. Y eso es lo que estaría creciendo, ¿cierto? O aumentando, ¿cierto? El depósito o el espesor de ese depósito al cabo de un día. Pero recordad que, bueno, acá está imaginémonos que esta es nuestra placa de acero, ¿cierto? Entonces, el espesor, ¿cierto? En una cara creció, ¿cierto? Al cabo de un día 0.086 centímetros. Ahora, si yo quisiera saber cuánto fue lo que creció por acá y por acá, bastaría solo con multiplicar ese valor, ¿cierto? Por 2 y tendríamos, ¿cierto? El espesor completo que estaría creciendo ya por ambas caras del cátodo de acero inoxidable, ¿cierto? Bueno, yo acá lo calculé, ¿cierto? Me da un resultado de 0.172 centímetros. Que eso sería, ¿cierto? Ya el espesor considerando el crecimiento por ambos lados del cátodo de acero inoxidable. La verdad, muy interesante este ejercicio. Cuando lo leí, este ejercicio creo que me lo enviaron este verano, creo, claro. Lo encontré muy, muy interesante y por supuesto muy digno de compartir. Voltaje de la celda. Bueno, acá nos están dando mucha información. Primero nos dicen que estas 1440 celdas, ¿cierto? Se distribuyen en 6 circuitos. Y por supuesto cada circuito trabaja con su propio rectificador. Entonces lo primero que tenemos que calcular es cuántas celdas existen por circuito. Y eso es muy sencillo porque el número de celdas por circuito, ¿cierto? Va a ser igual al, ¿cierto? Al número total de celdas dividido, ¿cierto? En 6. 1440 dividido en 6, ¿cierto? Me da un valor de 240 celdas. Por lo tanto, cada circuito está compuesto por 240 celdas y por supuesto cada circuito posee su propio rectificador de corriente. Listo, el siguiente paso, ¿cierto? Es que la potencia de un rectificador, ¿cómo se define? ¿Cierto? La potencia está definido, ¿cierto? Como la intensidad, ¿cierto? Multiplicado, ¿cierto? Por el voltaje. Por supuesto, esa potencia total que entrega el rectificador va a estar asociada a la intensidad total del circuito y va a estar asociada al voltaje total del circuito. Y acá hay que tener algo muy presente que en el ejercicio lo dijeron, ¿cierto? La planta, ¿cierto? Trabaja con un sistema múltiple. Y eso es muy relevante porque con esta información es la que nos va a llevar, ¿cierto? A calcular finalmente el voltaje de la celda. ¿Por qué es importante? Porque en las plantas, ¿cierto? De electrometalurgia, ¿cierto? Ya sea las de electroobtención o las de electrorefinación, los dos sistemas, ¿cierto? Utilizados, ¿cierto? Es el sistema múltiple y el sistema en serie. El sistema múltiple, ¿cierto? Que es el más común. En el sistema múltiple, repito, las celdas se conectan en series. O sea, cada celda va conectada en serie. Pero las placas al interior de la celda, ¿cierto? Se encuentran conectadas en paralelo. Entonces, ese es el sistema múltiple. Repito, sistema múltiple, celdas conectadas en serie entre sí y placas al interior de la celda en paralelo. En cambio, en el sistema en serie, las celdas, por supuesto, se encuentran conectadas en serie,
Pero las placas al interior de la celda también se encuentran conectadas en serie. ¿Ya? Bueno, el problema dice que este sistema es múltiple. Entonces acá rige las leyes, ¿cierto?, de la electricidad, ¿cierto?, para circuitos, ¿cierto?, en este caso en serie, ¿cierto?, con respecto a las celdas, ¿cierto? Ya, en un circuito en serie, ¿qué es lo que dice la ley de la electricidad, ¿cierto? Circuito en serie. Que la intensidad total va a ser igual a la intensidad 1, va a ser igual a la intensidad 2, va a ser igual a la intensidad 3, hasta la intensidad n. Eso es lo que ocurre, ¿cierto?, en un circuito en serie. Y los voltajes, ¿cierto?, en un circuito en serie, ¿cierto?, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más al voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje n. Entonces, por el lado de la corriente, nosotros ya hemos calculado, ¿cierto?, la corriente en una celda, pero como están conectadas en serie todas las celdas, es evidente que la corriente total que va a estar entregando este rectificador va a ser igual al mismo valor de la corriente que hemos encontrado, ¿cierto?, que ingresa a una celda. Por lo tanto, ya tenemos ese valor. Ahora, el voltaje total del circuito, ¿cierto?, en realidad de un circuito, ¿cierto?, porque están distribuidos en 6 circuitos, pero en un circuito, porque al final es lo mismo, ¿cierto?, para los otros circuitos. En un circuito, como las celdas están conectadas en serie, ¿cierto?, el voltaje total, ¿qué es lo que dice las leyes de la electricidad? Dice que en un circuito en serie, el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, ¿cierto?, hasta el voltaje n. Por lo tanto, ¿cierto?, el voltaje total por circuito tiene que ser igual, ¿cierto?, digamos, al voltaje de la celda multiplicado, ¿cierto?, por el número de celdas, ¿cierto? Así yo sacaría el voltaje del circuito. Pero no nos adelantemos todavía, creo que me estoy adelantando un poquito. Según la fórmula encontrada recién, ¿cierto?, puedo despejar el voltaje total por circuito. Y eso es lo que voy a hacer, ¿cierto? Me refiero a esta fórmula. Entonces voy a despejar voltaje total de circuito, que es evidente va a ser la potencia del rectificador, dividido por la intensidad total por circuito. Y la potencia del rectificador me la entregaron, ¿cierto?, porque cada rectificador dice que trabaja con 1130 kilowatts. Por lo tanto, voy a reemplazar, ¿cierto?, 1130 kilowatts, pero sin embargo, para que quede todo consistente, esos kilowatts los tengo que expresar, ¿cierto?, en watt. Y bueno, la conversión es que un kilowatt son 1000 watts, ¿no es cierto? Ahí se van los kilowatts. Entonces ahí queda la potencia expresada en watt y dividido por la intensidad total del circuito. Y dijimos que, como están conectadas en serie, la intensidad de una celda va a ser igual, ¿cierto?, a la intensidad total del circuito. Por lo tanto, la intensidad de la celda o la intensidad total del circuito es igual a 10.637.361 amperes. Y al hacer esa división, ¿cierto?, entre watt y ampere, eso nos resulta en volts. Por lo tanto, el voltaje total del circuito va a ser igual a 106.229 volts. Ese sería finalmente el voltaje, ¿cierto?, que estaría entregando, ¿cierto?, cada rectificador. Pero nosotros nos están preguntando el voltaje asociado a la celda. Bueno, acá viene lo que ya me había adelantado un poco, ¿cierto? Porque otra forma, ¿cierto?, de calcular, ¿cierto?, ese voltaje total del circuito, como había dicho, ¿cierto?, como están conectadas en serie, ¿cierto?, es que el voltaje de la celda, ¿cierto?, multiplicado, ¿cierto?, por el número de celdas por circuito, eso me va a dar como resultado el voltaje total asociado al circuito. Ahora yo acá tranquilamente puedo despejar, ¿cierto?, porque recién calculamos el voltaje total del circuito, tenemos el número de celdas, por lo tanto, si yo despejo voltaje de celda, va a ser igual a voltaje total del circuito dividido, ¿cierto?, por el número de celdas por circuito. Y eso, por supuesto, si yo reemplazo, me daría los 106.229 volts dividido por 240 celdas. Y eso me da un valor de 0.0
443 volts. Y ese sería el voltaje por celda, ¿cierto?, que existiría en esta planta refinadora, ¿cierto?, llamada Don Roberto. Y claro, es un valor típico en una electrorefinación, ¿cierto? Cuando uno compara los voltajes de celda de electroobtención versus electrorefinación, siempre los voltajes de celda de electrorefinación van a ser mucho menores que en una electroobtención. En una electroobtención los voltajes de celda están entre 2 volts, 2,5 volts, por ahí deben estar cayendo. En cambio, en la electrorefinación los voltajes de celda son bajitos, 0,3 volts, 0,5 volts. Ya, esos son como los valores más cotidianos, ¿ya? Así que estaría correcto nuestro resultado. Y finalmente el inciso D, que nos pregunta, ¿cierto?, por la resistividad del electrolito. Y bueno, primero tenemos que calcular el potencial, ¿cierto?, o el voltaje asociado, ¿cierto?, al electrolito. Y nos dijeron que del voltaje de celda tenemos que considerar que un 65% corresponde al voltaje asociado al electrolito. Entonces, por lo tanto, el voltaje del electrolito va a ser igual a 65 partido por 100, ¿cierto? Así se expresan los porcentajes, multiplicado, ¿cierto?, por el voltaje de celda. Si yo reemplazo, sabemos que el voltaje asociado al electrolito va a ser igual a 65 partido por 100 y todo eso multiplicado por 0.443 y eso nos da un valor de 0.288 volts. Ese es el voltaje asociado, ¿cierto?, al electrolito. Además sabemos, ¿cierto?, que el voltaje asociado al electrolito, ¿cierto?, se relaciona con la intensidad de una cara por la resistividad por la distancia cátodo-ánodo y multiplicado por su respectiva área transversal. Esa es la fórmula, ¿cierto?, para yo determinar el voltaje asociado al electrolito. Y bueno, acá tengo muchos datos y por supuesto acá tenemos que despejar la resistividad y problema resuelto. Si despejamos la resistividad me va a quedar igual a el voltaje asociado al electrolito multiplicado, ¿cierto?, por el área transversal y todo eso dividido, ¿cierto?, por la intensidad de una cara y por la distancia cátodo-ánodo. Y la verdad tenemos todo. O sea, simplemente nos faltaría reemplazar, ¿cierto? Si reemplazamos, ahí está, ¿cierto?, el voltaje asociado al electrolito, ¿cierto?, por el área transversal dividido, ¿cierto?, por la intensidad de una cara. Ese valor ya lo habíamos calculado en los incisos anteriores. Y por la distancia ánodo-cátodo. Y bueno, acá tenemos que hacer simples conversiones, ¿cierto? Recordando que una pulgada es igual a 2.54 centímetros, ¿cierto? Acá lo vuelvo a repetir, ¿cierto? Se van las pulgadas al cuadrado. Se va un centímetro con un centímetro, ¿cierto? Y finalmente voltaje dividido por amperaje, eso es ohm. Por lo tanto, al llevarlo a la calculadora, ¿cierto?, con mucho cuidado, nos da un valor de 1.925 ohm centímetro. Y ese sería el valor de la resistividad. La verdad, amigos, este ejercicio lo encontré pero muy interesante. Un nivel de complejidad, yo creo que de mediano a alto, ¿cierto? La verdad, muy entretenido de resolver este ejercicio, así que agradezco de corazón, ¿cierto?, el envío de este humilde ejercicio. Bueno, como siempre les dejo, ¿cierto?, mi correo para que me puedan escribir, ¿cierto? La verdad, mucha gente me manda muchos ejercicios, pero por temas de tiempo, bueno, en mi trabajo, ¿cierto?, la verdad no me deja mucho tiempo para seguir haciendo más videos, ¿cierto? Así que siempre aprovecho las vacaciones, ¿cierto?, de invierno y de verano, ¿cierto?, para ponerme al día, ¿cierto?, con los videos que constantemente me llegan. Y también agradecer, ¿cierto?, por supuesto, las palabras de aliento
que mucha gente me escribe, ¿cierto? Por supuesto, entregando las felicitaciones por el canal, ¿cierto? Me dicen que está haciendo de una inmensa ayuda, ¿cierto? Para los estudiantes, ¿cierto? Que se encuentran estudiando esta hermosa carrera de ingeniería en metalurgia. Bueno, sin nada más que decir, amigo, me despido y será hasta una próxima ocasión. ¡Chau!